Puede empezar, hermana. Gracias. Escucha, ¿no? Se escucha bien. Sí, hermana. Bien. Eh, Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí presentarles a un querido hermano muy apreciado por todos nosotros, el hermano Fermín Guerra. Nació en Panamá, conocido por su dedicación, su humildad y su espíritu incansable de servicio. El hermano Fermín Guerra ha sido un ejemplo vivo de perseverancia y fidelidad al Evangelio. A lo largo de su vida se ha destacado por ser un hombre trabajador y constante, aunque muchos lo conocieron como un miembro seco, pues pasó varios años asistiendo fielmente antes de bautizarse. Su testimonio y compromiso ya eran evidentes desde mucho antes de entrar a las aguas del bautismo. Su camino hacia el convenio fue más largo que el de otros, pero también profundamente reflexionado y sincero. Y eso lo ha convertido en un discípulo del Señor verdaderamente fiel. Junto con su amada esposa Aide, con quien se selló en el Templo de Guatemala, ha formado un hogar centrado en el Evangelio. Ambos son muy queridos y reconocidos en la iglesia aquí en Panamá por su espíritu de amor, hospitalidad y servicio constante. A lo largo de los años, el hermano Fermín Guerra ha ocupado múltiples llamamientos, tanto antes como después de bautizarse. Ha servido como presidente de Rama, consejero, eh, consejero del templo y actualmente continúa su labor como obrero en el templo y sellador. Su disposición a servir donde el Señor lo necesite ha sido una bendición para quienes han trabajado a su lado y para todos quienes han recibido su influencia. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su vida, su testimonio y su dedicación al servicio de la iglesia, especialmente en las áreas de historia familiar y templo, donde ha dejado una huella profunda y espiritual. Hermanos y hermanas, les invitamos a abrir su corazón y prestar atención mientras conocemos más de este fiel siervo del Señor. Su tiempo, hermano Murphy, hermano Fermín Guerra, bienvenido. Gracias, gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias, hermana Mayra. Muchas gracias por tener hermano Fermín entre nosotros y va a ser un honor poder escucharle esta noche, ¿verdad? Y a todos son bienvenidos. Ruego a la mayoría de todos ustedes mantener sus micrófonos apagados durante el tiempo de la presentación de la entrevista. Si alguno de ustedes desea preguntar algo, vamos a tener un tiempo para hacerlo al final o agradecerle al hermano Fermín por su historia. ¿Verdad? Y si va a mantener su cámara encendida, puede hacerlo, solo asegúrese de estar en un lugar cómodo. Bienvenido, hermano Fermín. ¿Cómo le va a usted esta noche? Bueno, me siento bien, quizá un poco medio nervioso porque es la primera vez en mi vida que alguien me entrevista fuera de la dignidad y del llamamiento, pero sí, estamos bien, estamos aquí. Pero es un gusto conocerle, hermano. Esperamos pueda sentirse cómodo durante la entrevista y que podamos escucharle en cada una de sus experiencias. ¿Está bien? Sí, claro, Entonces, gracias. arrancamos. Hermano Fermín, ¿puede contarnos dónde usted nació y cómo era ese lugar donde usted nació? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Panamá, lo que es el país, ¿no? En la provincia de la ciudad de Panamá, un 28 de julio de 1954. Y prácticamente nosotros, mi familia, pues siempre vivió en el centro de la ciudad. Una parte muy popular acá entre nosotros, que es el barrio de Caledonia. Entonces, como niño, pues siempre crecí dentro de un apartamento, ¿no? Realmente a diferencia de mi esposa, que creció en el campo, pues yo crecí pues dentro de la ciudad y prácticamente éramos en la familia, éramos 6 personas, mi papá, mi mamá y 4 hermanos más varones, ¿no? Que éramos 4. Mi padre era un electricista,
Él se graduó de joven y trabajó toda su vida como electricista en una empresa inicialmente conocida como la Fuerza y Luz, que era una transnacional norteamericana. Cuando el gobierno pues, expropió esa empresa, pues pasó al lado público como IRRE, pero siguió siendo electricista, ¿no? Y por motivo de su trabajo, muchas veces no estaba en casa, porque trabajaba a turnos rotativos, o cuando había interrupciones eléctricas, él tenía que estar ayudando, así que estuvo con nosotros, pero otro tiempo a veces no estaba. Eh, Mi madre era una persona, pues, fue la que estaba ama de casa, hogareña, y se encargó pues, de educarnos a nosotros los varones, ¿sí? Un poco estricta realmente, quizás a lo que era la época, y digo eso porque quizás los niños, quizás los varones, pues había que enseñarles modales, forma de criterio, pensamiento, buenas costumbres, y cuando eso uno no hacía lo correcto, pues venía pues la corrección, ¿no? Por parte de mi mamá a la manera de esa época, ¿no? Pero sí, fue una niñez tranquila, pienso yo. Eh, Algo que por lo menos yo tenía un hermano que era mayor, un año mayor que yo, y éramos totalmente distintos, como el agua y el aceite. Él era un muchacho eh, más fuerte, casi un líder de niño. Él salía como era un apartamento, se iba para afuera con los muchachos, los amiguitos a jugar y pasaba más en la calle y aprendió de temprano pues a valerse por sí solo. Cambio yo, a diferencia de él, era más de casa, ¿no? Mis amigos eran el televisor y los libros, así que más de casa era por naturaleza, siempre fui como más enfermizo, por decirlo así, pues de pequeño sufro de alergia y sinusitis y cosas así, entonces, pues, esa era más o menos mi vida, ¿no? Casi no hacía deportes y por no salir no era tan popular como mi hermano. Muy bien, hermano, pero lo bonito es que usted admiraba mucho a su hermano por la forma Sí. en que él era y también lo amaba mucho. Antes de hablar un poquito de su hermano, me gustaría que me hable qué hacía su padre con usted todas las noches, a pesar que él no era miembro de la iglesia. Bueno, le diré, mire, mi padre fue un hombre bueno. Siempre lo he respetado como un hombre muy bueno. Él nos dio buenos ejemplos. A pesar de ser un hombre y trabajar en el campo con otros trabajadores, él nunca en casa vimos malos ejemplos, como tomar, fumar, pelear con mi madre. Nada de esas cosas vimos. Al contrario, siempre se mostró como una buena persona, ¿no? Y él de pequeño nos inculcó a orar. Él todas las noches, cuando él llegaba o cuando estaba, pues él se sentaba en la cama al lado mío y orábamos, rezábamos a nuestro Padre Celestial. Pues para él a veces era hablar, más que hacer como una oración específica, sino era hablar con Dios. Y me enseñó muy pequeño a creer en Dios, ¿no? Como a todo niño pequeño cuando llovía y había un trueno, dice, ese es Dios que está bravo, decía él, ¿no? Y entonces me enseñó a creer. Creo que es lo mejor que pudo hacer por mí, enseñarme a creer en que había algo o alguien superior que estaba con nosotros, ¿no? Y es lo que me ha servido a lo largo de toda mi vida, saber que hay alguien allá arriba que me conoce. Muy bien, y esto es gracias a su padre. Él viajaba, me cuenta usted por ser electricista y trabajar en esta empresa Luz y Fuerza, pues viajaba, pero cada vez que venía a su casa, él se tomaba el tiempo en las noches para orar con usted. Eso es una cosa increíble en su vida y cómo esto marcó, a pesar que usted no fue tan popular como su hermano por el carácter que usted tenía, esto lo ha formado porque en algún momento de su juventud, usted empezó a buscar de Dios y de conocer. De hecho, asistió a varias iglesias, ¿verdad? O a varias congregaciones. Sí, así es. Vea que en mi periodo pues, de joven, como joven, todos los jóvenes, pues hay momentos de crisis como joven, y uno tiene problemas, dificultades, las cosas no salen como uno quiere. Entonces yo sabía que había un Dios por ahí, entonces algo que yo hacía era que me encerraba pues en el baño y comenzaba a hablar con él, con ese Dios,
y a veces le reclamaba que las cosas pasaban porque él tenía que intervenir, era culpa de él, pero Dios, como nuestro Padre, pues me escuchaba y yo me desahogaba en cierta manera con él, ¿no? Y eso, pues, me sirvió mucho porque fui conociéndolo. Realmente creo que fue hace unos años atrás, en una clase me preguntaron quién conoce a Dios y yo lo conozco. Dije, desde chico he hablado con él y sé quién es, ¿no? Usted creó una relación muy cercana con el padre y esto gracias a las enseñanzas de su papá. También Así fue. su mamá marcó mucho su vida porque a veces estaba solita ella en la casa. ¿Cómo ella ayudó en su vida, hermano Fermín? Bueno, me inculcó buenas costumbres, a respetar, a hacer las cosas de una forma decente, a respetar la propiedad de los otros, porque nosotros como familia nos reuníamos los fines de semana de mi abuela y eran muchos primos y llevaban juguetes y cosas así. Entonces ella decía, si ese soldadito o algo está, eso no es suyo, no lo coja. Es más, déselo al dueño, ¿no? A no decir malas palabras, a, a ser cortés. Y había reglas de mi mamá, como la cama no es para sentarse, la cama es para dormir, ¿no? Y algo que es gracioso ya cuando estés comiendo, no le pegas al plato con la cuchara. Decía, pero ¿por qué, mamá? Que porque un día cuando no hay comida, los vecinos se darán cuenta que no hemos comido, porque no se escuchó el sonido de las cucharas, ¿no? Entonces, pues sí, me enseñó a ser una persona de bien, ¿no? Claro, a su manera, que es lo como le decía, la forma antigua, pues, de darle un par de azotes a uno cuando no hacía las cosas. Pero sí fue una buena mujer y le digo, ella de los 35 años de edad sufrió de artritis reumatoide. Eso le producía dolores y ella a veces pasaba en cama y creo que eso alteraba hasta su propio genio, su carácter, ¿no? Y uno como joven o como niño joven pues decía, pero ¿por qué es así la vida? Ahora en la actualidad yo heredé de ella algo de artritis, ¿no? A veces el ácido úrico se me acumula y me causa dolor, entonces cuando me pasa eso digo, ay, mamá, me acuerdo de ella, ya sé lo que usted pasaba, ¿no? No era fácil. Y la vida ha pasado y murió muy joven su madre, ¿verdad? Bueno, no Ah, tan joven, no tan joven, pero sí falleció. muy bien. Algo interesante. ¿Podría relatarnos un poquito, hermano Fermín, una experiencia que usted tuvo con su hermano y que le marcó su vida? Sí, claro. Eh, Como dije al principio, éramos diferentes, entonces yo siempre deseé ser como él, como que alguien se equivocó y él era como mi ídolo, por decirlo así, y éramos un año de diferencia. Entonces, cuando niños, no jóvenes, sino cuando niños, pues una vez tuvimos una discusión un poco fuerte, y sabes, sería algo de niños, y entonces yo me enojé con él y yo le dije a él, ojalá te mueras. Pero yo era un niño, realmente quizás no sabía lo que estaba diciendo. Y así quedó, como un momento, un arranque de ira, yo le dije eso. Ahora, en el transcurso del tiempo, mi hermano falleció a los 17, 18 años en un accidente escolar en que murieron varios jóvenes realmente en una playa, ¿no? Entonces, yo lloré muchísimo a mi hermano. Yo creo que lloré como 4 días sin parar, ¿no? Hasta que un día se acabaron las lágrimas y acepté la realidad. Pero sin embargo, siempre me acordé de esa frase que yo le dije a él, porque se había cumplido, ¿no? Entonces, siempre que pensaba en mi hermano, pensaba en esa frase, ¿no? Hasta un día, cuando conocí la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tuve un conocimiento mayor y conocí que habían templos donde se hacían ordenanzas por las personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, quizás la primera acción que yo tomé en el año 97 que fui hasta Guatemala a sellarme, tomar mi investidura y sellarme con mi esposa. Al día siguiente me bauticé por mi hermano, tomé la investidura y muchos años después, ahora ya mayores, pues, mis padres habían fallecido y pude sellarme a mis padres, a mi hermano y mi persona, pues, y entonces sé que él está bien, sé que él es parte de la familia eterna y que nos veremos de nuevo.
Y ya que el sentimiento que me daba, pues de pena por haber dicho eso quedó atrás, ya no recuerdo eso porque sé que está bien. Ah, muy bien, muy bien. Qué experiencia más bonita y qué bonita relación la que usted tiene con su hermano. A pesar que fueron 16 años, ¿verdad? Crearon una bonita relación. Y qué esperanzador es el Evangelio con sus promesas para que usted pueda volverlo a ver y pueda abrazarle de nuevo y agradecerle todas las cosas que él le enseñó en su vida. Hermano Fermín, hay una particularidad cuando usted conoce el Evangelio, ¿verdad? Usted vivía en un edificio usted nos va a decir de cuántas familias allí y no vivía como que en la primera puerta, ¿verdad? Cuando los misioneros le encontraron. ¿Cómo fue esa experiencia? Ok, le digo, quizás eche un poquito más para atrás lo que usted está relatando, y es la siguiente, como le dije, yo siempre desde niño busqué acercarme a Dios, ¿no? A mi Padre Celestial, y en esa búsqueda participé como miembro de la Iglesia Católica de todas las prácticas que se realizan dentro de la iglesia, ¿no? Y hubo un momento dado en mi madurez que entendí que hacía falta algo, que no estaba ahí en esa iglesia, y comencé a indagar en otros puntos, quizás o iglesias evangélicas, y comencé a investigar inclusive también otras religiones, otras filosofías como Hare Krishna, lo que es el islamismo, y me fui también por el pensamiento popular, metafísica, no sé. Y yo un día fui a una iglesia pentecostal para ver, porque yo quería ser parte de una iglesia realmente. Y no me sentí muy cómodo ahí y salí. Y al día siguiente pretendía ir a otra iglesia a ver, conocer. Pero cuando llego a mi casa, están los misioneros esperándome. Ya habían llegado, habían hablado con mi esposa y querían hablar conmigo. Entonces, lo interesante de eso es, como usted mencionó, vivíamos en el área del Chorrillo, que es muy popular aquí en Panamá, en un complejo de edificios, eran tres edificios de 15 pisos cada uno, con alrededor de 10 apartamentos por piso, ¿no? Entonces, yo siempre pregunté, ¿fueron los misioneros al piso 10 y al piso 14 a la puerta 8? Entonces, y en con tres edificios grandes. Entonces, o fue que tocaron las 300, 400 puertas y nadie le supo aceptar, o fueron de una forma más directa, porque referencias no creo, porque no conocíamos miembros en esa época, ¿no? Entonces, ellos pudieron llegar a nuestro hogar, y lo interesante, lo que yo sentí, como le decía, cuando ellos comenzaron a compartir sus mensajes, sus charlas, yo tenía las respuestas. Yo les hacía preguntas, pero yo tenía las respuestas que yo había aprendido en todo mi trayecto, ¿no? Entonces, un día, estos muchachos, inclusive llevaron un televisor hasta mi casa, porque no tenía. Y cargaron un televisor hasta el piso 14 y estábamos viendo un video, tal vez usted lo conoce, que es el plan de salvación o el plan de felicidad. Entonces, mientras yo veía ese video, yo pensé, qué colores más bonitos, qué actores más atractivos, el paisaje, el decorado, todo es muy hermoso. Y yo pensé, para mí, si esto fuera verdad, como diciendo, si esto fuera verdad sería maravilloso, ¿no? Pero fue un pensamiento, no lo exterioricé. Y en el momento en que yo pienso eso, siento un ardor en mi corazón. Como cuando usted tiene la paila de arroz y se le ocurre querer tocarlo, usted siente que se va a quemar. Algo así sentí en mi pecho realmente. Un calor, un nudo en mi garganta y lágrimas en mis ojos. Entonces, en ese instante entendí que sí era verdad. Es como que el Señor me dice, sí, Fermín, es verdad, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, pues ya no hubo preguntas ni ganas de decir que no es verdad ni nada, sino esa es la iglesia que es verdadera, ¿no? Y lo que pienso es que los misioneros, prefiero pensar que llegaron porque alguien les dijo que yo quería conocer la iglesia verdadera, ¿no? Y bueno, de ahí para adelante, pasaron 4 años antes del bautismo,
Algo que sí debemos agradecer nosotros en nuestro hogar es que nunca hizo falta un misionero. Siempre habían dos misioneros con nosotros. Y cuando un grupo se iba, otros le daban como el relevo, y aparte de eso, ahí le daba comida a los misioneros. Así que nunca faltó un misionero ni una charla para nosotros. Esa relación por 4 años con los misioneros al final fue tan fuerte que les ayudó en sus testimonios. Hay una particularidad muy bonita de esta historia cuando ustedes conocen a los misioneros y conocen la iglesia. Ustedes empiezan a, a lavarles la ropa a los misioneros. Sí, Y pues así es. los dos jugaban una función importante en esta labor, ¿verdad? ¿Qué hacía usted con la ropa de los misioneros? Ok, mi esposa la lavaba y como ella manifestó, no había lavadora, era a mano, ¿no? Entonces ella lavaba la ropa a los misioneros y yo se las planchaba, ¿no? Entonces eran como, dice ella, no, eran hombres grandes, eran americanos, así que eran ropas grandes y gruesas. Entonces se lavaba, se secaba en el apartamento, yo se las planchaba y se las llevamos, porque vivían en la Capilla de Balboa. Entonces hasta allá llevamos la ropa y eso fue por cierto tiempo. Wow, qué servicio, hermano, qué servicio. Lavar ropa no es tan fácil cuando no hay lavadora, y menos plancharla después. Gracias por su ejemplo y gracias por su fidelidad. Yo sé que el Señor les ha bendecido mucho en todo este tiempo de sus vidas, ¿verdad? Vamos a mostrar algunas fotografías. Usted podría relatarnos un poquito quiénes están allí, ¿verdad? Para que podamos verlos. Bueno, ese es, Adelante, hermano ese- Fermín. sí, esos son mis padres a la edad de 17 años, realmente estaban bastante jóvenes. Mi papá Carlos Guerra y mi mamá María Cristina. Entonces, como ven, hay un LED abajo, y fue en el año 48. Eran bastante jóvenes. Es un recuerdo de mi madre. Este es mi papá ya casi al final de su vida, ¿no? Entonces ya estaba, bueno, tendría 70 y tantos años de edad. Y como digo, fue muy buen hombre, muy querido por mí. Y le digo, lo que pasa a veces con los padres. Él me decía, Fermín, cuando puedas, llámame. Y decía, sí, papá. Eso uno está como ocupado y no tiene tiempo y el tiempo se va y no los llama. Y yo estoy sufriendo a veces eso. A veces digo a mis hijos, llámenme. Quisiera escucharlos, ¿no? Pero sí, ese es mi padre. Esa es mi abuela materna, la del centro. Y a ambos lados está mi papá y mi tía Esther y mi padre. Eran niños, ¿no? En esa foto. Mm, Mi tía era también una buena persona, ella murió joven realmente, murió de cáncer, pero sí, esa es mi tía Esther y mi padre y mi abuela. Ah, Esta es mi abuela materna, Amelia Tuñón, una muy buena persona. Y bueno, en ese tiempo, quizás las fotos que vamos a ver, si siguen, son ropas que se ponían cuando habían ciertas actividades, específicamente lo que conocemos acá como el carnaval. Pero sí, ella es una muy buena persona y yo siempre dije de ella que era la mejor cocinera del mundo. Hacía de todo, hacía cosas muy ricas. Nosotros como nietos, pues disfrutamos de todas las cosas que ella hacía, los dulces, cosas típicas del pueblo, pues. Y este es mi abuelo, el esposo de mi abuela, es materno, Sotero Garibaldo. Le cuento, con ese uniforme le digo que él era un policía. Y era un policía de la policía montada aquí en Panamá, cosa que ya no se ve. Él
pues según me cuenta mi mamá, cuando habían disturbios en la ciudad, cuando salían los estudiantes a hacer protesta, bueno, el escuadrón de él salían a la calle y le tiraban los caballos a las personas y si se ponían muy problemáticos le daban su planazo con su sable, ¿no? Entonces, pero él era un hombre muy, como era policía, era serio, estricto, pero algo que me encantaba era cuando ya era mayor, pues, y entonces iba a visitarnos a la casa y como buen nieto siempre veía que llevaba una bolsa. Digo, ahí tiene algo para nosotros. Y efectivo, él siempre llevaba que si dulce, galletas, cosas sabrosas. Entonces nos alegraba a nosotros, pues, los nietos, cuando él llegaba a visitarnos. Quizás pienso que el carácter un poco de él lo saqué yo, porque a veces yo también soy así como un poco serio, un poco estricto, y, pero al final acabo con sentimientos. Mis padres nuevamente en carnaval. Estaban disfrazados, como ven, como de árabes. En esa época de ellos, los carnavales no es ni parecido a lo que es actualmente. Las personas confeccionaban disfraces para verse bonitos, ¿no? Y en este caso, pues se tomaron esa foto ambos y son ellos buenos, jóvenes en aquella época. Esta es nuestra familia. Está mi papá acá a la izquierda, digo yo, de donde estoy viendo. El alto de negro que está ahí, ese soy yo, distinto al resto, ¿no? La señora que se va atrás de negro es mi madre, la joven que se ve ahí es una prima que vivía en los Estados Unidos y en esa ocasión pues ya iba a viajar y fuimos al aeropuerto de Tocumen a despedirla. El más chiquito es mi hermano menor, Fernando, electricista también, ya se jubiló, pero él era electricista. El que le sigue es mi hermano segundo, que es mi segundo ahora, Carlos, y él es ingeniero electromecánico, y mi padre que está al final de la línea. Ah, Ahí de ellos, ahí de ellos cuando fuimos a Guatemala a sellarnos. Realmente fue toda una travesía para nosotros llegar hasta Guatemala. Quizás Aide lo contó en su historia, que siempre habían excursiones, ¿no? Y nunca realmente pudimos ir a una excursión porque no teníamos los recursos. Y un año fue una familia grande en una excursión. Yo me quedé mirando, pero ¿por qué ellos pueden ir? Nosotros que somos tres nada más no podemos ir. Y yo le dije, no, este año, en el año que fuimos, pues, este año vamos porque vamos de todas maneras. El año acabándose y no íbamos a ir. Y dice, bueno, yo dije que íbamos a ir, recolectamos todos los dineros que pudimos recolectar y nos salió más caro porque al ir solos, porque no había cruceres ya, tuvimos que irnos por avión. Así que salió más caro, pero pudimos cumplir, ir al templo y sellarnos. Esta foto es del matrimonio civil de mi esposa y yo. La joven que está ahí fue uno de los testigos y Eileen, nuestra hija pequeña en ese entonces. Sí, esta foto tiene que ver con actividades. Ya en el distrito de Alcaldías, cuando él fue llamado presidente de distrito, hacíamos actividades, ¿no? Para todo el distrito. Y en este caso, esto fue una actividad que se hizo en la capilla de Alcaldías con todos, una actividad familiar, ¿no? Así que hay jóvenes jalando cuerda, jugando voleibol. Y decidimos sacar ese boletín, porque ese es un boletín que sacamos como una vez al mes para animar a los hermanos a que pudieran participar más en las cosas de la rama y del distrito. Y estas son las hojas que al principio se usaban. Realmente al principio pues uno llenaba estas hojas con todos sus datos, sus familiares. Hay otra que es más larga donde era el grupo familiar
Y eso es lo que se usaba. En aquel entonces no había, como ahora, el programa Family Share. Teníamos que llenar esa hojas y con eso pues pudimos viajar a Guatemala para que vieran pues nuestros datos y hacer la ordenanza que necesitamos hacer. Esta es parte del boletín que vimos hace un ratito. Sí, todo ese es el boletín. Un mensaje. Esta es una actividad del distrito, hombres y mujeres jóvenes, lo que llamamos los campamentos, ¿no? Que era como, hoy es PFY, en aquel entonces eran campamentos, buscábamos un lugar aparte en el campo donde hubiera un río por la necesidad de las aguas. Y entonces pasábamos 3 días con los muchachos haciendo todo tipo de actividades, tanto deportivas como también de eclesiásticas. Esto es en Guatemala. Ahí estamos, pues ahí ve Eileen, mi persona, y hay una pareja que eran de Venezuela, que ellos los conocimos, pues, estando esa vez en el templo. Fueron buenas personas. Aide me recuerda porque a veces a mí se me van algunos detalles que nos encontramos en el aeropuerto como pasajeros y ya pues nos separamos y después lo encontramos allá en la casa de huésped. Entonces, y ahí estamos, salimos después de ir al templo y todo eso, salimos un rato a conocer pues parte de la ciudad. Esta es una actividad de nuestra rama, una Navidad. Ahí está toda la familia, ¿no? Estaba yo con la guitarra, a un lado mío hay una de mis nietas, de acá cantando con el link y creo que ese es otro de los nietos con un tambor, lo que era el tamborilero que estábamos cantando esa vez. Esto es el, una tarjeta que daban cuando llegó el tiempo de la dedicación del templo aquí en Panamá, con una invitación que se hacía para que pudiésemos ir porque se hicieron como varios turnos, ¿no? Porque era mucha gente. Y para la dedicación se hicieron varios turnos, así que esa fue una tarjeta de invitación. Ujú. Sí, es parte de la invitación que daban. Y realmente lo bonito de esa época es que como en Panamá no había templos, entonces sí se anhelaba muchísimo que hubiese un templo en Panamá. Se trabajó mucho las clases dominicales, los discursos, todo tenía que ver con el templo. O sea, había un sentimiento muy particular con, con el templo y esa es la invitación que se había dado. Ajá. Esto es una foto de un CD, pero es la portada que de la primera palabra, ¿no? Ahí yo estoy como en el tercer lugar de derecha a izquierda, ¿no? Saco negro. En aquella época yo era presidente del distrito de alcaldías, entonces él me invitó como un líder a que estuviese en esa primera palada. Y los demás también eran presidentes de distrito. Charlas que dábamos en el templo. En el 2015 fui llamado como consejero del templo y entonces se nos pedían, pues hacían invitaciones de algunos hermanos que querían llevar grupos. En este caso hay niños que eran de la primaria. Entonces nos salíamos en la parte del exterior del templo y compartíamos con ellos pues alguna charla y que ellos pues sintieran pues el amor de Dios a través de las edificaciones que él tiene. Y este es el grupo que estaba atrás, es el mismo. Ahí estamos todos en las puertas del templo para esta foto del recuerdo. Presidencia del presidente Wingo. Con el templo yo trabajé 3 años y 8 meses. Inicialmente el presidente Hugo Boring me sugirió en el 2015 y trabajé con él 8 meses. Y después, cuando él terminó su tiempo, vino el presidente Wingo
que está acá en el medio de nosotros, el más fornido allí, al lado mío. Entonces él me pidió como, continuara trabajando con él como un primer consejero y ahí estuvimos con él los 3 años que él estuvo ahí. Quisiera hacer una pequeña relación ahí con respecto al templo. De pronto podríamos llegar a otro punto, pero quisiera hacerlo antes que se me olvide. En el 2008, mi esposa dice, yo quiero ser obrera del templo. Yo era presidente de la rama de alcaldías. Yo le dije, bueno, si usted quiere ser, bueno, séalo, pero yo ahorita yo tengo un llamamiento y quiero quedarme en el llamamiento que tengo. Entonces, cuando ella fue a la entrevista con el presidente del distrito, el presidente le preguntó, ¿y su esposo? Entonces, como que ella habló con él y cuando yo acordé, me sugirieron como obrero del templo y por ende me relevaron de presidente de rama, así que quedé en el templo. En el 2015 era nueva, no, en 2010, sí, en 2015 sí, yo era presidente de rama por segunda vez y dice mi esposa, porque habíamos sido relevados del templo, yo quiero ser obrera nuevamente. Y le digo, bueno, si te quieres ser obrera, sea obrera, pero yo no. Déjeme aquí como presidente de rama. Y entonces pasó como un mes y no la llamaba. Y ella dice, me preocupa que no me hayan llamado, ¿qué habrá pasado? Una mañana estando en cama, en la casa, pues en la cama conversando, sonó el teléfono y cuando contesto era una llamada del área. ¿Cómo así del área? Y a ver, ¿qué se trata? No, que te ha sido sugerido como un consejero de la presidencia del templo. Entonces, le vamos a dar un día o dos para que usted lo analice y piense. Y yo estaba muy tenso, porque el templo para mí no es cualquier cosa. Es un llamamiento muy especial y hay que ser como muy especial para cosas como esta. Y estaba muy tenso y preocupado. Pero un día, mientras buscaba un discurso para la rama, yo leí varios discursos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención y que me hizo tomar la decisión. Era que era sobre un hermano que había sido llamado al obispado. Y al igual que yo estaba muy preocupado y habló con un hermano de él. Y el hermano le dijo, mira, Dios no te llama a ti por lo que hayas hecho, ni por lo que vayas a hacer. Él te llama a ti porque Él confía en ti. Y esa fue la respuesta para mí. El Señor confía en mí y dije, ok, vamos para la presidencia del templo. Y ahí quedamos pues ya conectados con la presidencia del templo. Mi hijo mayor se llama igual que yo, Fermín Omar, Omar como el tío fallecido, pero es mi hijo mayor y su esposa y su pequeña niña. Ahí mi hija, el cabello, la blanquita, el cabello largo, mi hija, mi segunda hija, con su esposo y sus dos niños. Realmente no tengo queja de mis hijos. Han sido muy buenos hijos. Muy bien, hermano Fermín, hermosa historia, hermosas fotografías. Gracias por contárnoslas. Bueno, con la experiencia, dónde escuchó usted la primera vez o cómo es que empezó su amor por la historia familiar? Bueno, como le dije al principio, se llamaba hojas y lo hicimos, ¿no? Y hubo hermanas, pues, en la rama de Balboa donde nosotros asistíamos que nos comenzaron a dar las primeras enseñanzas de lo que es la historia familiar, ¿no? Y como le dije, lo primero que hicimos fue hacer obra genealógica por nuestras familias inmediatas y ahí pues supimos que era parte de lo que el Señor quería de nosotros, ¿no? Para mí la historia familiar es una herramienta para que el plan de salvación se lleve a efecto. Realmente nosotros aquí en vida decidimos si queremos o no aceptar el Evangelio y podemos ir a un templo o hacer algún tipo de arreglos para ir a un templo. Están las ordenanzas, están los misioneros, pero en el mundo los espíritus no es igual. Ellos dependen de nosotros. Y es lo que yo he aprendido sobre historia familiar. Si deseo realmente servir o demostrar amor por alguien, pues tengo que hacer la obra. Tengo que buscar sus nombres,
y hacer efectuar que las ordenanzas se efectúen en el templo. Y en el tiempo que estuve como consejero, pues vivíamos allá en casa de huéspedes, así que a veces había días que tenía mucho tiempo y a veces iba para allá y yo se la acompañaba y comenzaba yo en la búsqueda de nombres y bueno, como creo que mencioné alguna vez, mi mamá fue la que me dio y mi padre me dieron la mayoría de los nombres que están en mi árbol. Ellos fueron los que dieron toda esa información. Pero me he buscado, he buscado. Muy bien, hermano. Am, ¿Qué significó para usted cuando escuchó el anuncio de un templo en Panamá? Bueno, fue muy significativo, realmente muy especial saber que había un templo en Panamá. Como le dije, tuvimos que ir hasta Guatemala y hacer un costoso viaje que no me dolió, al contrario, fue muy hermoso todo lo que pasamos en Guatemala. Y después de eso continuamos yendo a Costa Rica, y fuimos a varias cocinas de Costa Rica y fue muy hermoso ir al templo en Costa Rica. Al haber un templo en Panamá, eso era maravilloso, porque ya no tendríamos que hacer tantos esfuerzos económicos para ir al templo, ¿no? Podíamos ir cuando quisiéramos. Así que fue algo muy especial para todos nosotros aquí en Panamá. Muy bien. Entonces, y usted desde muchos años, pues me imagino 2008 por ahí que lo llaman como obrero del templo, después fue consejero en la presidencia del templo, ha trabajado como consultor de templo y ahora su experiencia como un sellador en el templo. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo es la experiencia ayudando a más personas a sellarlos para confirmar las promesas que el Señor tiene para nosotros, sus hijos? Bueno, les diré que me ha servido mucho a mí en la parte espiritual, porque he logrado como una conexión entre el mundo de nosotros y el mundo de los espíritus. Realmente siento que al entrar al templo estoy entre los dos mundos, ¿no? Trabajamos con personas vivas, pero trabajamos con personas muertas realmente y que sé que necesitan estas ordenanzas. Es muy hermoso para mí como sellador. Al principio era estresante porque había que aprenderse la oración y todo eso, pero ya después cuando ya me las aprendí, ya esa parte desapareció, entonces pude disfrutar mejor lo que hago y cuando veo sellamientos de personas vivas a personas fallecidas, ya sean sus padres o hijos, y veo en sus ojos la alegría, el gozo, veo sus lágrimas de felicidad, pues eso también me alcanza a mí y me siento feliz y gozoso por lo que se está haciendo. Yo una vez compartí con los hermanos, le decía, uno aquí en este lado del velo, si no tiene trabajo, comida o casa, uno se arrodilla y pide a Dios que le dé esas cosas y esperando que la bendición caiga. Pero yo decía, pero si yo estuviera en el mundo del espíritu, sin ordenanza alguna, ¿qué puedo hacer? Yo diría, bueno, es mi opinión, me arrodillaría y pediría a Dios que por favor alguien se acordara de mí en el mundo de los vivos, y hiciera ordenanza por mí y lo dividí en pasos. Primero que sea miembro de la iglesia, que es lo primero que se bautiza. Después que se mantenga activo y no se inactive. Tercero que haga actor familiar y por último que lleve mi nombre al templo. Sería como la bendición completa. Entonces, es lo que yo veo, ayudar a otras personas. Y así como el caso de mi hermano, le diré, hubo testigos que dicen que mi hermano, había muchos jóvenes en el agua, muchos, quizás 15, 20 que estaban en peligro. Él y otros jóvenes comenzaron a meterse al agua a sacar la mayor cantidad de personas, pero parece que el cansancio fue tanto que él ya no salió. Él quedó ahí con los que murieron, que eran 4 o 5 en total. Pienso que al yo hacer historia familiar, estoy tratando de hacer lo que él hizo, salvar personas, ayudarlas a través de proveer las ordenanzas que ellos necesitan para poder seguir su camino de regreso a su casa eterna. Imagínense qué bonita similitud. Su hermano fue un héroe al tratar de salvar a los jóvenes y usted es un héroe al salvar a muchas de las familias y muchos de los miembros de la iglesia. Am, Me contaba que pues del lado de su madre ha sido más fácil hacer la historia familiar porque pues ha encontrado los registros.
¿Qué ha pasado con el lado de su padre? Bueno, he buscado por los Guerra, que somos Guerra, y este apellido viene de Chiriquí. Entonces, no he podido encontrar muchos registros, aparte de que como mi papá, mi abuelo, que era el chiricano real, se vino para Panamá, mi papá nació acá en Panamá, entonces estuvimos como desligado de la familia en Chiriquí. Así que yo conozco casi a nadie por ese lado actualmente. Entonces he buscado en los registros solamente y hay montones de guerras, pero como yo sé cuál es mi familia y quién no, ¿no? En una ocasión una hermana, hablando de eso mismo, me dice, ve acá, su bisabuelo en 1800 tanto vivía en San Lorenzo de Chiriquí. Es un lugar pequeño, así que todos los guerras aquí son familias suyas. Y yo, sí, entonces busqué en el buscador Guerra San Lorenzo 1800, hay un montón de guerras, y bueno, ahora todos van para... Ahí estamos bien. Sí, le Ok. escuchamos, hermano Fermín. Pues sí, como pienso que hay una quizás pérdida de registro, no sé, porque mi papá en esa área de San Lorenzo, que es donde era mi bisabuelo, es un área más cercana a los que son los indígenas de Panamá. Y le digo que el aspecto de mi padre, él trajo de esa área porque es lo que llamamos aquí un cholito, ¿no? O sea, cabello lacio, más paradito, su tamaño, su contextura física. Entonces pienso que en algún punto somos descendientes de la man y Lemuel, pero sí hay registros que no he podido encontrar y espero poder hacerlo algún día, inclusive pues utilizo ya que físicamente no se puede, por oro al nuestro Padre Celestial, para que me guíe a esas personas y poder hacer la obra por ellos. Muy bien. ¿A quién de sus antepasados, si se le diera la oportunidad, hermano Fermín, le gustaría volver a ver y por qué? Eso que a mi papá me dijo que él pues, murió el año en que yo nací. Y él, pues según me cuenta mi papá, hombre, él pues sí, me gustaría saber más de él o conocerlo más, sus historias. Me cuenta mi padre que cuando mi bisabuelo falleció, como que él dejó cierta herencia, y entonces cuando mi abuelo fue a Chiriquí a buscar su parte, dice que ya no encontró nada, porque se le habían repartido todos los que estaban allá. Pero sí, quizás me gustaría saber un poco más de mi abuelo, Juan Antonio. Ah, muy bien. Ah, me imagino que pues este abuelo también de una u otra manera ha marcado su linaje. ¿Cómo se siente, hermano Firmin, sabiendo el legado que está dejando para su familia? Bueno, me siento bien en ese sentido de que estoy haciendo algo, ¿no? Pero más que nada quisiera que ellos entiendan lo que estoy haciendo. Yo he dado árboles a mis hijos, a uno de mis hermanos le entregué también lo que yo tenía, para que ellos vieran pues que hay un linaje que hemos seguido todos nosotros, ¿no? Así que sí, me gustaría mucho que ellos también pudieran entender este asunto. Muy bien, bien. Hermano Fermín, cuando le contactamos de esta experiencia que íbamos a vivir para grabar su historia y todo, ¿cómo se ha sentido durante todo este proceso de prepararse y vivir la experiencia esta noche? Bueno, le diré que primero al principio fue algo como un shock, porque no esperaba una entrevista. Y todo este tiempo de que hablamos, he estado pensando mucho y recordando mucho. Y yo a veces soy enemigo de los recuerdos, porque, porque son cosas bellas que pasaron, son cosas, experiencias que sucedieron
y que a veces me entristece, se me salen las lágrimas recordar a mi papá, a mi mamá, mis hermanos. A veces pues me siento pues, conmovido por muchas cosas que pasaron. Y eso ha pasado esta semana. A veces he ido en el bus y he comenzado a pensar y de pronto se me salen las lágrimas. Yo corro a secarme, o sea que la gente me vea que estoy llorando en el bus, porque esos recuerdos me enternecen mucho. He contado quizás cosas que nunca había contado a otros. Quizás yo como niño, como persona, como dije, yo era muy tímido, muy callado, muy ensimismado, muy cerrado, con dificultad para hacer amistad. Pero gracias a las cosas, a mi hermano, que me dio consejos, gracias a la iglesia que me preparó para cambiar, he podido pues seguir adelante. Pero sí, muchos recuerdos, muchos recuerdos. Muy bien, excelente, hermano Fermín. Am, Acá pues tenemos algunas personas escuchando su historia y algunos de ellos han avanzado muy bien en su historia familiar, algunos están empezando, algunos vamos a la mitad, algunos estamos frustrados, otros estamos contentos. En su experiencia, ¿verdad? ¿Qué consejos nos daría usted para seguir haciendo historia familiar? Bueno, que vean a sus parientes como personas. A veces solo se vuelven tarjetas y nombres, datos, datos fríos, dónde nació, dónde, pero si uno lo visualiza como personas, seres vivos, porque están vivos realmente. Dios dice en la Biblia, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, quizás sea más fácil trabajar sabiendo que hay alguien que ayudar, ¿no? Alguien que siente igual que yo, tristeza, dolor, que vivió, ¿no? Entonces, quizás al enfocarnos en una persona, no en un nombre, sea como un poco más fácil para uno, o sea, le dé como ese estímulo para seguir adelante. Muy bien. Pues ha sido un gusto, hermano Fermín, escuchar esta noche su historia, especialmente su legado, su servicio en la iglesia, su fe y su deseo de siempre ayudar. ¿Podría terminar esta historia, hermano Fermín, con su testimonio, por favor? ¿Cómo no? Primero, sé que la iglesia es verdadera y lo sé porque el Señor me dio un testimonio cuando los misioneros estaban enseñando. Y si la iglesia es verdadera, todo lo que se enseña es igualmente verdadero. He podido sentir en mi corazón la paz, el gozo y la felicidad de ser miembro de la iglesia, de trabajar y fuera familiar y de estar en el templo. Realmente no cambiaría absolutamente nada en mi vida, ¿no? Por el tiempo que he estado aquí en la iglesia y en el templo. He podido sentir, y es lo que pasa. A veces podemos creer en una forma literal o teórica, pero es asunto de sentir. He sentido en mi corazón que sí, Dios es verdadero, que nos ama, y sé que Él ha estado conmigo desde el principio. Quisiera decirle a los hermanos que cada uno tiene una historia, cada uno es una historia, y nuestro libro de historia, unos están comenzando, otros van por el medio. El mío, con 71 años de edad, ya yo, faltan páginas todavía, pero ya son menos. Y que todas las historias juntas, forman un gran libro que es Dios, nuestro Padre Celestial, porque todos le pertenecemos a Él. Muchísimas gracias, hermano Fermín, por su historia, su testimonio, su familia, por empujar la obra desde donde está, ¿verdad? Tenemos aquí a varias personas que le han escuchado. ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta para el hermano Fermín o quiere agradecerle a él por su historia tan hermosa que nos ha contado esta noche? Hermano Fermín Guerra, por aquí, hermana Janet. Yo quisiera hacerle una pregunta. Conozco los edificios del Chorrillo. ¿Cómo hacía usted para subir piso a piso cuando los elevadores se dañaban? Había que subir las escaleras.
no había de otra. Y si le cuento, Janet, un día el tanque de gas comenzó a botar gas solo en el piso ese. Yo tenía miedo que eso explotara, entonces yo agarré mi tanque de ahí y comencé a correr escalera abajo. Y de pronto me acordé de algo y es que ese es un pistón. Yo levanté el tanque contra el suelo y lo estrellé y el pistón subió y dejó salir. Ya yo iba por el piso como 7. Pero sí, subir Sí, escaleras. subir escaleras. La verdad le agradezco por este espacio. Amo mucho al hermano Guerra y a su esposa. De hecho, lo llamo cada miércoles, cada día que él está, el Señor de los Anillos, porque es uno de nuestros selladores en el templo. Y lo conozco ya de hace ratito y la verdad que ellos han calado mucho mi corazón, tanto el mío como la de mis hijos. Eh, Le amamos mucho y gracias por todas sus historias y enseñanzas día a día que nos da. Gracias, Janet, gracias. Gracias, hermana Janet. Hermano Wilson Gómez. Sí, muy buenas noches, estimado hermano Fermín. Es muy poco lo que yo he coincidido con usted, pero las pocas veces que me lo encuentro, me lo he encontrado, yo ya hice mi comentario en el chat, pero lo repito, tiene usted una energía muy especial, muy especial. Entonces, eso lo valoro mucho. Y la pregunta mía es, usted hablaba de su abuela, que usted siempre decía que era una buena cocinera, y a mí me gusta mucho la comida típica de aquí de Panamá. ¿Qué plato especial preparaba ella que haya trascendido de generación en generación? Gracias. Bueno, realmente eran cosas sencillas. Era algo que ella sí me gustaba mucho cuando hacía el arroz con porotos y la carne frita. Pero ella, al igual que mi mamá, tenía algo muy particular. Y es que el concolón, que es la parte que queda de abajo, más tostadita, parecía oro, dorado, dorado como el oro. Y se le echaban los porotos y eso y, quedaba bien rico. Eso era peleado, me imagino. Muchas gracias, hermano Wilson. Muchas gracias, hermano Fermín. ¿Hay alguien más con alguna pregunta para el hermano Fermín? Mientras ellos se deciden, hermano Fermín, voy a leerle algunas de los mensajes que hay en el chat para usted. Dice, qué hermoso testimonio que pudo sentir durante la película, dice el hermano Jorge Acevedo. También dice, al planchar las prendas de los misioneros ya estuvo consagrando su tiempo. Qué genial. Hermano Acevedo también dice que es hermoso saber que nos diga que el Señor nos llama a una mayordomía, porque confía en nosotros. El saber también que fuimos preordenados es una gran responsabilidad. Hermano Wilson Gómez dice, buenas noches, estimado hermano Guerra, usted es un ser humano muy especial. Por eso está en el templo, en compañía de su esposa, la hermana Aide. Algún día coincidí con usted en un sellamiento en el templo y pude testificar que tiene una energía muy especial. Gracias por entregarse con esa humildad, con esa devoción y con ese amor particular hacia los demás. Gracias por su servicio y amor a esta hermosa obra de templo e historia familiar, que nos motiva a continuar trabajando por nuestros antepasados. Es usted una luz para todos nosotros. La hermana Ángela Almonacid dice, muchas gracias hermano por su gran corazón y testimonio. Hermana Rosario dice, hermana, soy Rosario Guerra de El Salvador. Le aprecio mucho por querer mucho a mi hijo Brian y mis nietos. ¿Hay alguien más que quisiera agradecer, hermano Guerra, por su historia esta noche? Muy bien. Hermano Guerra, quiero agradecerle por su historia esta noche. Las cosas que pude aprender, ¿verdad? Durante la lectura de su historia y en la preparación. Es un honor conocerle. Son pocos selladores que conozco, ¿verdad? Pero puedo sentir su espíritu. Gracias por su labor en el templo. Y usted me contaba que pues hay días en que tiene que ir al templo de emergencia porque no hay selladores y usted va miércoles,
martes, sábado y a veces iba viernes, jueves, el Señor pueda bendecirle, hermano, por ayudarnos a sellar a muchas de las familias, puede enseñarnos a tener esperanza en volver a verlas a ellas y por su devoción a la iglesia y porque es un hombre que el Señor ha confiado para ser un sellador. Bueno, gracias por su historia, ¿verdad? Y compartimos esta noche esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Creo que hay un último comentario, hermano. Dice hermana Lidia Palau, gracias, hermano Guerra. Y dice hermana Eneida Chavarría, gracias por su ejemplo de servicio y amor a la obra. Es un ejemplo para todos los santos y es un hombre de verdad, en verdad dedicado que nos enseña y si somos dedicados a la obra, podemos lograr un crecimiento espiritual que nos mantendrá en el sendero de los convenios perseverando hasta el fin. Muy bien.